Perfecto, entonces ahora sí, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Sean todos bienvenidos, todas bienvenidas y arrancamos nuestro estudio de las letras rojas, www.descubrelabiblia.org. Continuamos con la serie con el mismo nombre, las letras rojas, las palabras finales de nuestro amado Yeshua. Y el tema del día de hoy es actividades del reino. Actividades del reino, Mateo 8. Vámonos a Mateo 8, capítulo 5. Perdón, versículo 5. Mateo 8, versículo 5. Y vamos a darle lectura. Entonces, actividades del reino, Mateo 8, versículo 5. Estamos en la serie Las Letras Rojas, www.descubrelabiblia.org. Este es el nivel avanzado de nuestro Instituto Bíblico. Entonces vamos a darle lectura para comenzar nuestro estudio. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces vamos a comenzar y vamos a hacer un pequeño énfasis en la palabra yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. En, en el estudio que nos comparte nuestro querido Joseph, él se mete deliberadamente a una iglesia católica para explicar esta primera parte de Mateo 8. Lo tenemos dividido en tres. Y el primero trata del soldado romano, del centurión. Esta es nuestra parte uno. Y vamos a hacer énfasis recordando que Joseph, nuestro querido Joseph, está dentro de una iglesia católica ya en la ciudad de Capernaum, una iglesia con muchísima tradición, una iglesia donde hay una estatua del bueno, hay una imagen dentro donde toda la gente llega. Es que no quiero decir así tantos nombres, tantos detalles. Y la gente llega y besa la estatua, deja sus ofrendas. La gente, pues, obviamente que va con ese deseo, ¿no? De que va a ser bendecida, pero nosotros vamos a hacer énfasis en en lo que dijo Yeshua, yo iré y le sanaré. Entonces, esto se lo dice a un centurión romano, ¿sí? Y aquí vemos a un soldado romano que viene a hacerle una petición a Yeshua. Y muy contrario a lo que era común que sucediese en aquellos tiempos, sobre todo en gente muy celosa de su cultura, de su fe, y muy contrario a lo que eran algunos celotes, ¿no? Quienes, quienes se quienes se sorprendían de las respuestas de Yeshua, porque pues era muy común estar en un gran enojo y descontento con estos romanos, porque por el simple hecho de que estaban
conquistando el territorio de Israel, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, esto es muy común, el hecho de despreciar a los extranjeros. Ya en aquella época, pues se le consideraba a los romanos como gente idólatra, gente pagana, pues los peores pecadores que había, ¿no? Sin embargo, aquí nuestro amado Yeshua nos da un ejemplo de lo que significa amar a nuestros enemigos. Yeshua no solo nos dio un hermoso sermón en el Monte de las Bienaventuranzas, sino que aquí, o sea, aquí es donde lo pone él en práctica. ¿Cómo? Amando a los enemigos de Israel, los enemigos de Israel en aquella época, ¿no? Nada más y nada menos que a los romanos. Y vemos aquí a un centurión, un jefe de las filas del ejército romano que viene a pedir un milagro y Yeshua le dice, yo iré y le sanaré. Entonces, vemos una actitud extraordinaria, ¿no? Que nos muestra que no tenemos que juzgar a la gente de acuerdo a sus apariencias. Quizás alguien, al ver a nuestro querido Joseph en esa iglesia católica romana, podría asombrarse y de estar en aquel lugar, ¿no? Y, y muchos podrían decir, pero ¿cómo se le ocurre estar ahí? ¿Pero cómo que se mete a darnos un estudio de semejante nivel avanzado, letras rojas, en una iglesia católica? Y, y el problema de esto es de que, por ejemplo, hasta yo mismo he caído en ese tipo de actitudes, ¿no? Y lo único que he mirado, lo único que he visto, pues es más rechazo y menos comprensión al mensaje de compasión y de amor de aquel que nos vino a dar su vida. Eso se los firmo, ¿sí? Y vino a dar su vida en rescate por el que quiera, porque la salvación es para todos, no hay acepción de personas. Entonces, vemos aquí que Yeshua le dice, yo iré y le sanaré. Yo iré a sanar a mis enemigos, a los que están en contra mía. Yo hago que salga el sol sobre justos e injustos. Yo hago misericordia sin distinción a todos. Eso es lo que está diciendo Yeshua con esta expresión. Así es la naturaleza de Dios, ser bondadoso, ser misericordioso para con todos, para con todos. Entonces, tenemos que librarnos de las apariencias, ¿no? Porque vemos aquí que un centurión romano que viene con una humildad extraordinaria a pedir un milagro. Y vemos la humildad desde el momento en que Yeshua le dice que él va a ir a sanar. Pero vean la respuesta impresionante de este centurión. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Seguramente él entendió que en aquella cultura no era costumbre que un judío, y mucho menos un maestro de Torá, entrara en una casa de un extranjero, sino que ese hombre reconoce su condición al estar fuera del pacto y simplemente dice, perdón, y simplemente dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué bendición que todos tengamos la actitud de este centurión romano, ¿no? No solo, no solo una gran bendición, sino que estaríamos cumpliendo un mandamiento. En la Torá está establecido que cuando el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, fuese a dar las primicias de las cosechas al tabernáculo. Y en aquella época, al dejar las primicias, el pueblo tenía que decir, mi padre fue un arameo a punto de morir. Esto quiere decir que cada quien tenía que llegar a dejar esas primicias, reconociendo que no era digno de esta tierra,
que no era digno de esta tierra de Israel, que no era digno de ser llamado una nación santa, y que por la gracia y la misericordia de Dios, y fue por su gracia y su misericordia lo que nos dio la entrada, ¿no? A la tierra. Entonces, vemos a este hombre que se presenta sin derechos y simplemente pide misericordia, y pide misericordia con muchísima humildad. Y vemos que Yeshua le concede su petición, también basado en el mandamiento de amar al extranjero, que está escrito en la Torá. Amaréis al extranjero, porque extranjero fueron todos ustedes cuando estuvieron en Egipto. Entonces, estamos llamados a amar al extranjero. Y esto es muy importante para aquellos que hemos entendido nuestra parte con el pueblo de Israel, en el sentido de amar a los extranjeros, de amar a aquellos que son diferentes a nosotros. Sí, como comentaba nuestro querido Joseph, que él podría mirar a toda la gente que viene que va a la iglesia católica, en esa iglesia donde está compartiendo el estudio, pues él lo podría hacer con desprecio, con jactancia, criticarlos, diciéndoles que son idólatras, que son idólatras por estar besando un altar, y que él podría dar ahí un discurso de juicio y de burla en contra de toda esa gente que estaba ahí. Pero hay un detalle que se nos escapa, porque mucha de esa gente eh, va con, va con sinceridad y va con devoción, va a buscar respuestas a sus preguntas. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Yeshua y siguiendo las palabras que vemos a partir del versículo 10, tenemos que cambiar nuestra actitud si queremos ser parte de sus discípulos. Dice, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Les aseguro que Yeshua se maravillaría una vez más al ver que muchos de estos que van allá a esta iglesia donde nuestro querido Joseph estaba transmitiendo, tiene más fe que muchos de los que están ahí en Israel. Sí, hay mucha gente en Israel que tiene mucho menos fe, gente que va de entre de las naciones con una confianza de que Dios va a obrar en sus vidas. O sea, hay ahí, por ejemplo, mi, mi suegra, ¿no? Piensa que todo el día en el pueblo de Israel están haciendo oración, que están en el ayuno, que están como las imágenes los videos que nos presentan, pero eso no es así. La mayoría de la gente que vive ahorita allí en el pueblo de Israel, pues no son ni creyentes, pues. Entonces, yo pienso que si en este momento Yeshua lo viese, o sea, que él estuviera físicamente aquí, otra vez se maravillaría, ¿no? Que la gente que va de las naciones a Israel tenga más fe que la gente que está en Israel. Entonces dice 8:11, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en este momento estamos viendo esa profecía cumplida. Sí, estamos viendo que gente que va de oriente, de occidente, y que dentro de esa gente, él ha de sacar gente como este centurión, a que se siente con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, ojo, no dice que van a sustituir a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que se sentarán con ellos.
¿sí? Serán parte del pueblo y serán parte del pueblo de Israel cuando se establezca el reino. Entonces, no, mi exhortación es de que no nos sintamos superiores, que no pensemos que somos mejores que ellos, porque a fin de cuentas, usted y yo también venimos de las naciones y por su palabra hemos sido sanados y por su palabra hemos sido restaurados, ¿sí? Así que no caigamos en una arrogante y que tengamos una actitud al contrario, ¿no? Que tengamos una actitud de humildad para recibir y amar al extranjero. Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Bendito sea el Señor. Vámonos a la segunda parte. La segunda parte es el escriba. Sí, el escriba. Vamos a darle lectura. Mateo 8:14 al 22. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, en el versículo 20, vemos que Yeshua le responde a un escriba que quería seguirle, y Yeshua le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia se hace palpable, se hace tangible, ¿sí? Efectivamente, Yeshua no tenía dónde recostar su cabeza. Él vivió allá en Capernaum, simplemente hospedado por Pedro. Ni siquiera tenía una casa propia. Él no se afanaba en esas cosas. Él traía un propósito muy específico. Y como vemos, Yeshua estaba recorriendo las aldeas, sanando enfermedades, y dice que pasando del otro lado, dice la escritura que un escriba le seguía. Ahora, recordemos que los escribas eran los encargados de copiar el texto de la Biblia. Era gente intelectual, era gente preparada. Para quienes, para quienes seguir a un rabino y a un rabino importante les implicaba prestigio y glamour. De modo que este escriba quería glamour, quería prestigio al seguir a un líder religioso de la época como sucede en la actualidad, ¿no? Ya que actualmente seguir a un líder religioso pues implica fama, glamour. Yo recuerdo que cuando estábamos en el cristianismo, y siempre lo digo y siempre lo vuelvo a repetir, lo digo con mucho respeto para nuestros hermanos cristianos, cuando nosotros llegábamos a otra iglesia, nos decían, ¿no? Nosotros venimos de la iglesia, nosotros decíamos, nosotros venimos de la iglesia de fulano de tal. No, 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 nosotros nos trataban como reyes, ¿no? Nosotros éramos,
Ahí éramos unos personajes, muy queridos, muy amados. A mí siempre me incomodó un poco todo eso de que pues la gente nos tratara así, pues, porque luego llegábamos a lugares donde pues había gente que lastimosamente no tenía ni qué comer, pero pues nos ofrecían lo poquito que tenían, ¿no? Entonces, pero muchas personas, mucha gente, muchos de los hermanos cristianos, pues utilizaban eso, ¿no? Para sentirse los glamurosos, para sentirse pues los famosos, ¿no? Porque pues, pertenecían a la iglesia de fulano de tal. Pero bueno, eso fue en el pasado. Entonces, aquí pasa algo muy bonito porque seguir a Yeshua, pues no implicaba eso, ¿no? No implicaba el glamour, no implicaba la fama. eh, por eso Yeshua para en seco a este escriba y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, de modo que conocer esto nos ayuda a equilibrar la fe, a no aferrarnos a las cosas materiales, los beneficios que la religión organizada pues nos puedan traer, ¿no? Que, y religión organizada, pues me refiero a nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos cristianos, y, y que recordemos que aquel que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza enriqueciéramos y mostrarnos que la vida del hombre no depende de los bienes que posee, sino que depende de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y eso, y eso no es un poema, eso no me lo inventé yo, no se lo inventó nuestro querido Joseph. Eso lo dijo un hombre que fue enriquecido en gran manera, uno de los hombres más ricos, más multimillonarios que ha vivido. Y estamos hablando del rey Salomón, quien después que lo probó todo, que se deleitó en todos los placeres que un ser humano podría deleitarse, al final de su vida, pues se dio cuenta que todo era vanidad de vanidades y que en realidad lo único que vale la pena al final de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es por eso que Yeshua le contestó a este joven, ¿no? Que le dijo que le permitiera primero enterrar a su padre, y Yeshua le dijo, así tenía, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ojo también con esto, no es que Yeshua esté siendo irrespetuoso, ya que aquí se encontró este joven que andaba fuera de su casa, ¿sí? Significaba que no estaba en un funeral, porque si el joven hubiese estado en un funeral, obviamente él no tendría que haber estado en la calle, ya que en la tradición de nuestro hermano mayor de la casa de Judá, sí, cuando alguien fallecía, hay un periodo de luto que empieza con 7 días en casa y en casa sin salir, simplemente lamentando la pérdida. Entonces esto nos indica que no estuviese en el funeral. Lo que estaba pasando es que este joven ya estaba esperando a que su papá se muriera para recibir la herencia, y una vez que ya tuviera la herencia, ya que tuviera la riqueza y su futuro estuviera asegurado, entonces ya se dedicaría a las cosas espirituales. Pero Yeshua le dice que no lo hiciera así. Le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras,
La vida no consiste en posesiones, materiales que tengamos, sino que la vida consiste en seguir aquel que es la vida misma y que se manifestó a fin de que veamos su gloria, para que veamos la vida eterna. La vida espiritual es superior a la vida material. Sí, y entramos a la tercera parte. Ya hablamos del soldado romano, ya hablamos del escriba, y ahora vamos a hablar un poquito de los discípulos. Vámonos a Mateo 8:23 al 25. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, hay un indicativo que esta tempestad fue algo sobrenatural. Yo siempre que leía este pasaje, siempre que leía este pasaje, siempre me saltaba esa como cosquillita, esa como duda, como, no sé cómo decir. Siempre pasaba a mí algo que yo decía, pero si ellos eran pescadores, eran hombres que prácticamente pues vivían en el agua, ¿no? Vivían en todo este entorno, era su entorno, y de repente les sorprende una tormenta. Entonces, yo pensaba, pero ¿cómo estos hombres siendo tan experimentados, estos hombres siendo tan expertos en el mar, tuvieron miedo de una tormenta, de una tempestad? ¿Por qué? Pues es que sí, fue muy fuera de lo normal. Fue una tempestad diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Y al ver a Yeshua tan tranquilo durmiendo, ellos le van y lo despiertan diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces ahí Yeshua demostró que tenía toda autoridad sobre el mar, sobre los vientos. Y en las escrituras, en el libro de Apocalipsis, se nos hace una interpretación del significado del mar. En esa señal profética que aparece en el libro de Apocalipsis, se dice que el mar representa naciones. Y el profeta Daniel se menciona a, a espíritus como si fueran ángeles que controlan a las naciones, que están determinando cuál es su destino. Así como, perdón, es como si Dios tuviera asignados a las naciones para determinar cuál es su plan en el panorama general de la redención de Israel. Ahora, si lo podemos interpretar con las escrituras, tenemos que el viento y el mar representan a las naciones que van a tratar de hundir a los discípulos. Y si vemos que los discípulos estaban con Yeshua, entonces las 12 tribus de Israel están representadas a través de los 12 discípulos en esta barca, tratando de cruzar a la región de Gadara, que es la región del otro lado donde se va a encontrar un endemoniado. Entonces, vemos que Yeshua está tratando de cruzar este mar de Galilea, ¿sí? Que representa a las naciones y las 12 tribus que van con él en búsqueda del endemoniado. Yeshua va en búsqueda de los que están del otro lado del mar, aquellos que están en las costas más lejanas. Y puede haber un momento en que
en que los que son parte de la nación claman diciendo, Señor, nos vamos a hundir por tu afán de ir a buscar a los endemoniados. Pero el Señor calma la tempestad y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Acaso no confiaba en lo que dicen las escrituras? ¿Acaso no confiaban en lo que dijo el profeta Isaías? ¿Que no le iba a bastar al Señor con salvar a la descendencia de Israel? Sino que el Mesías sería puesto como estandarte a las naciones y como un estandarte de amor y salvación. Y es justo lo que va a hacer y con lo que va a terminar este capítulo 8 en donde dice que Yeshua tiene este encuentro con unos hombres endemoniados. Entonces vamos a cerrar nuestro estudio con del día de hoy, Mateo 8:28. Mateo 8:28 dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Ahora, fíjense bien, vemos cómo es de significado que hayan sido dos endemoniados, quienes representan a las dos casas de Israel, quienes estarían en tierras extranjeras, en las costas lejanas, sin fe y sin esperanza, totalmente poseídos por demonios. Mateo 8:28 al 32. Mateo 8:28 al 32 dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaban diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, id. Y esta palabra en rojo, id, Yeshua expulsa a los demonios para que los demonios vayan a los cerdos y libere a estos dos endemoniados, a estos dos endemoniados representantes de la casa de Israel y de la casa de Judá, que se han de juntar a las 12 tribus y han de ser parte del reino. Aunque las naciones traten de hundir a las 12 tribus de Israel, aquel que tiene la autoridad, aquel que es el Hijo de Dios y que tiene la autoridad sobre las naciones y que tiene autoridad para reprender a los vientos, nos liberará y nos sanará y nos hará parte de su pueblo, Israel. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos para estudiar estas palabras en rojo, las letras rojas que tú dijiste, las enseñanzas que tú diste. Te doy gracias por este privilegio de que no merecíamos ser llamados hijos tuyos, pero a ti te plació que así lo fuésemos, que fuésemos parte de el pueblo de Israel. Y aunque aún estamos en las naciones, tú nos guardas, tú nos guías, tú nos cuidas y tú estás con nosotros a cada momento. Te doy gracias, Padre, por todo ese, esa protección que tú nos das. Te doy gracias por que tú estás con nosotros y te doy gracias por una vez más por estas enseñanzas que nos dejaste y que
más de 2000 años después seguimos estudiando y nos seguimos maravillando de todas las cosas que hiciste, todas las cosas que haces y todas las que vas a hacer. Gracias, precioso Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, te pido por los que van a escuchar en el canal de YouTube. Y yo te pido, Padre, como al principio, que nos hagas receptivos a tu palabra, que la misma eh, sea sembrada en nuestros corazones y que dé frutos pronto y, y simplemente pues no nos hagas oidores, sino hacedores de la misma. Gracias, precioso Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro amado Yeshua. Amén. Amén. Déjenme, Profe, Amén. dígame, déjeme, profe, aló, ahora sí. ay, ¿qué pasó? Profe, le quería preguntar ahí en el capítulo 8, el versículo 12, Ujú. donde dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Esos hijos del reino, él se refiere, o eso se refiere que a los hijos de Israel. Ajá, sí, es como el ejemplo que nos daba, ¿no? De que Joseph se metió a una iglesia católica, y él Ujú, decía que mucha de esa gente va con sinceridad, o sea, de veras van a buscar algunas respuestas a sus problemas. ujú, Entonces, en el caso del centurión, el centurión tenía más fe, creía más, pues, que los que estaban ahí en el pueblo. Es decir, que hay mucha gente que está fuera del pueblo de Israel, pero que tiene más fe, que guarda más ujú, Torah que el pueblo, que el mismo pueblo de Israel. ujú, Entonces, y es gente que ni siquiera ha escuchado que Jesús se llama Yeshua, es gente que ni siquiera, o sea, no tiene la menor idea de las dos casas, pero que ujú, cumplen muchísima Torah. Entonces, imagínense cuando hay un versículo, ¿no? Que dice, cuando yo regrese a la tierra, dice, hallaré fe. Entonces, imagínense, si lo aplicamos así, cuando yo regrese a la tierra, ¿a cuál tierra va a regresar? Va a regresar al pueblo de Israel, ¿sí? ujú. Entonces, cuando él pise el pueblo de Israel, va a decir, va a buscar fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A la Torá. Pero entonces, los que estamos afuera de las naciones, pues vamos a llegar ahí. Por eso dice que Ujú, venían de oriente, de occidente, ujú. ¿sí? Ah, ya, profe. Sí, sí, entonces sí, ya entendí que son los hijos del reino. Sí. Los que más Los, esto, digamos, los que tenían como esa enseñanza primitiva desde que se separó el pueblo de Israel para Yeshua. sí, Y sí, digamos. entonces ellos no, no son tan seguidores, no son tan fieles como uno se imagina, No, no. De hecho, por eso ¿cierto? les decía que mi suegra tiene o tenía la idea de que, por ejemplo, en Yom Kippur, Ujú, todos están orando, todos están haciendo teshuvá, todos están, y no es así. Hay muchísimo judío que es ateo. ujú, Entonces sí, no, la realidad cuando uno ve y se topa con la realidad que ellos viven allá, mucha ujú. gente que quiere ir a Israel y vamos a Israel, y cuando llegan allá piensan que todo es así, ¿no? Guardar Torah, comer kosher, Todos todo eso. santificados. Ajá, pero no, están peor que uno. Sí, 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 ya, ya. Entonces, por eso debe de haber una restauración de los dos, Ujú, tanto del que le agregó, tanto del que le quitó. Entonces, ujú, Yeshua va a hacer ese balance de decir, ujú, no, no, las cosas son así. Sí, ujú. nuestros hermanos del sur le quitaron, nosotros los del norte
perdón, le agregaron y nosotros los del norte pues le quitamos. Y dijimos, no, la Torah ya no. Y aquellos pues, le agregaron muchísimas cosas. Ujú. Ay, Entonces sí, gracias, profe. Yeshua va a ser el que nos va a enseñar a las dos Ujú. casas, nos va a juntar, nos va a unificar y nos va a enseñar, él mismo nos va a enseñar cómo es la Torah. Yo creo que, hermano, yo creo que ahí se cumple el versículo que dice, Pablo es el que dice que no todo el que nace en Israel es israelita. Exactamente, Y luego yo pongo, por ejemplo, no todos los que nacemos en una cuna de raíces hebreas podemos vivir, si no vivimos conforme a la Torah, yo creo que es igual, ¿no? Yo pienso así, exactamente, o no. exactamente, exactamente. Sí, sí, no porque sea yo circuncidado al séptimo día, no me hace octavo, perdón, me hace judío, ¿no? Y ya me hace guardar, ya guardo la Torá, ya guardo los mandamientos, no, no, Ujú. desafortunadamente es así. Y hay mucha gente también, o sea, hay gente que es atea, hay gente que, Dios mío, hay cosas que hacen que uno dice, wow, pero también hay gente que es sincera, ¿no? Que es hay rabinos que uno ve y cuando oran con un amor al Eterno y no, hombre, o sea, también hay ese lado, ¿no? Entonces, de los dos lados hay sinceridad, hay humildad, pero el único que nos va a unir, pues es Yeshua, porque no hay Amén. no hay otra manera. Ujú. Entonces, así, Gracias, profe. de nada. Entonces, Ujú. ya no queda duda, pregunta. Mi No, hermanita sí, profe. Matilde la vimos el día de, ¿cómo se llama? El del hermano Lincoln, ¿De matrimonio? sí, sí, lo vi, la vi. Nada más que como estábamos terminando de cenar, no prendimos nuestra cámara. Sí, había muchas Pues sí, ahí camaritas estábamos, apagadas. sí, ahí Ay, estábamos. qué bueno que estaban, hermano. Qué bueno. Eh, Muy hermoso todo. Sí, sí, muy bonito el testimonio. Entonces, Bueno, ya no hay, todo bien, sí, todo profe. bien, perfecto. Entonces nos estamos Ujú. viendo con ayuda del Eterno la próxima semana y Ok. con nuestra parte 2 de este estudio, ¿ok? Muchas Bendiciones, Gracias, gracias, profesor. hermano. saludos, Muchísimas Descansen. gracias. Que Dios lo que Dios los Bendiciones, bendiga, hermanita Elizabeth. bendiciones, 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 Amén. Matilde. Bendiciones. bendiciones. Ujú. Gracias. Lo mismo. Buena noche. Buenas noches.